Hoy nos metemos de lleno en uno de los momentos más explosivos de la historia argentina del siglo XX. Vamos a hablar de una insurrección popular que fue, en serio, el principio del fin para un régimen autoritario. Hoy analizamos el Cordobazo. Para entender esto, hay que imaginarse la escena. Es el 29 de mayo de 1969 y Córdoba, una de las ciudades más importantes de Argentina, está en llamas. Literalmente. Hay barricadas en cada esquina, el cielo está negro de humo, se escuchan disparos mezclados con los gritos de miles y miles de personas. La policía ya no da abasto. El ejército, mientras tanto, se prepara para entrar. Bueno, esa es la gran pregunta, porque esto no fue algo que pasó de un día para otro, no fue un acto espontáneo. Para entender esta explosión, primero tenemos que mirar la olla a presión que llevaba años, pero años calentándose. Así que bueno, vamos a sumergirnos en eso. Exacto. Antes de la explosión estaba la presión, una presión política, económica y social que la fue imponiendo un régimen que, en su cabeza, no tenía fecha de vencimiento. Para llegar a 1969 hay que rebobinar un poquito. Después de que derrocaran a Perón en el 55, Argentina vivió años de una democracia, digamos, inestable, con proscripciones. Todo ese descontento crónico fue lo que preparó el terreno para que, en 1966, el general Onganía tomara el poder con un golpe, prometiendo un orden que según él iba a durar para siempre. Y es que el proyecto de Onganía era total. O sea, no era un gobierno militar de transición, para nada. Cerró el Congreso, prohibió los partidos, silenció cualquier voz que no estuviera de acuerdo. Intervino las universidades en ese episodio brutal que se conoció como la Noche de los Bastones Largos y dejó clarísimo que no tenía ninguna intención de restaurar la democracia. En resumen, eliminó cualquier forma de participación política. Y acá es donde la cosa se pone peor, porque a la represión política se le sumó un golpe directo al bolsillo. El plan económico del momento congeló los salarios y suspendió las negociaciones colectivas. Pero no solo eso. Medidas como las quitas zonales o la eliminación del sábado inglés significaron recortes directos muy duros, sobre todo para los obreros industriales de Córdoba. La gente no solo estaba perdiendo libertades, estaba perdiendo su capacidad para llegar a fin de mes. Y claro, en este clima de represión y de ajuste, empezó a surgir una alianza que quizás era inesperada, pero que fue increíblemente poderosa. Una que, sin duda, la dictadura subestimó por completo. A ver, esto es clave para entender lo que pasó. El movimiento obrero no era un solo bloque, estaba dividido. Por un lado estaba la CGT de Azopardo, más burocrática, que intentaba negociar con el régimen. Pero por otro estaba la CGT de los argentinos, que era muy fuerte en Córdoba y liderada por figuras como Agustín Tosco. Ellos proponían una confrontación directa, y fue esta facción, la combativa, la que sentó las bases para la rebelión. El catalizador de esta alianza fue la sangre. En 1966, durante una protesta estudiantil, la policía asesinó a Santiago Pampillón, y él no era solo un estudiante, también era obrero en la planta de Ica Renault. Su muerte fue la chispa que unió a dos mundos que hasta ese momento andaban por separado. De repente, tenían un enemigo en común, y ahora también un mártir compartido. Agustín Tosco, uno de los líderes sindicales más lúcidos de la época, lo expresó perfecto. Él entendió el poder de ese símbolo. Pampillón ya no era una persona, se había convertido en una bandera, en un grito de guerra que unía a estudiantes y a obreros en contra de la dictadura. Bien, con toda esa presión acumulada y con esa alianza ya forjada, ahora sí volvemos a ese día. El 29 de mayo de 1969, el día que Córdoba explotó. Todo empezó como un paro activo. A las 10 de la mañana, miles de obreros dejaron sus trabajos para marchar hacia el centro. Pero la represión policial fue inmediata y fue letal. Cerca del mediodía, asesinan a Máximo Mena. La noticia de su muerte corrió como pólvora y desató una furia incontenible. Y en ese instante, la protesta organizada cambió para siempre. Ya no era una huelga, era una rebelión. Y acá es cuando la protesta se volvió algo mucho más grande. Ya no eran solo los obreros y los estudiantes. Fue la ciudadanía entera de Córdoba la que se sumó. La gente desde los balcones tiraba cosas para alimentar las fogatas, ayudaba a los manifestantes a esconderse. Se levantaron cientos de barricadas. La ciudad de verdad fue tomada por su propia gente. Y es muy importante entender esto. La violencia no fue ciega, no fue al azar. Los objetivos se eligieron con una intención política clarísima. Atacaron oficinas de empresas multinacionales, símbolos de la oligarquía como el Jockey Club y, por supuesto, edificios del gobierno. Fue un mensaje directo contra el poder económico y político que estaba sosteniendo a la dictadura. El costo humano fue altísimo.
Aunque la dictadura intentó minimizarlo, hablando de una docena de muertos, las estimaciones posteriores sugieren que el número real de víctimas fatales fue de alrededor de 60 personas. Un saldo terrible para 2 días de rebelión y represión. La lucha en las calles en algún momento terminó, pero sus consecuencias recién estaban empezando. El Cordobazo cambió la historia argentina para siempre. El impacto político fue inmediato y para el régimen fue devastador. El Cordobazo demostró algo fundamental, que el proyecto autoritario de Onganía no se podía sostener solo con represión. Su autoridad quedó hecha pedazos. De hecho, un año después, en junio de 1970, sus propios compañeros de armas lo obligaron a renunciar. Pero su legado va mucho más allá de eso. El Cordobazo fue como la primera ficha de dominó que cae. Desató una ola de protestas parecidas en otras ciudades. Se convirtió en un mito fundacional para una nueva generación de militantes y aceleró la radicalización política de los años 70. Y lo más importante, convenció a una parte de las Fuerzas Armadas de que la dictadura era inviable y que tarde o temprano iban a tener que negociar una salida democrática. Al final, la historia del Cordobazo nos deja pensando en el poder que puede tener una ciudadanía unida por el hartazgo. Demuestra que un grito colectivo, en las calles, puede llegar a ser mucho más fuerte que cualquier decreto dictatorial. Y esa es una idea que sin duda alguna sigue resonando hasta el día de hoy.